Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Magister Johanna. Es un placer tenerla en nuestro quinto Congreso de Ciencias Naturales. Para darle inicio a la ponencia de la Magister Johanna, vamos a leer un poquito sobre su hoja de vida, ¿verdad? Resumida, por supuesto. La Magister Johanna Elizabeth Thomas Zapata es educadora e investigadora en educación matemática. Posee una licenciatura en profesorado en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y una maestría en modelación matemática y programación científica de University College Cork de Irlanda. Actualmente es candidata doctoral en el programa de Ciencia y Matemática Educativa en Washington State University en Estados Unidos, y su investigación se centra en la modelación matemática en la educación primaria desde una perspectiva sociocultural, buscando identificar elementos culturales que hagan que las matemáticas sean significativas tanto para estudiantes como para profesores. Sea bienvenida, Magister Johanna Thomas, y la dejamos ya presentando su conferencia. Muchas gracias. Vamos a compartir, no compartí un poquito su hoja de su conferencia. Vamos a ver, perdónenme un poco. Su conferencia es llamada Modelos Educativos en STEM. Bueno, entonces la dejamos ahora en su conferencia. Muchas gracias. Gracias por la introducción y por la invitación al Congreso. Voy a... ¿Diga? Sí, algo me pasó. Algo me pasó. Tratando de compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si... Se observa, se observa. Sí, se observa bien, Magis. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Ya cuando uno tiene pues todo en orden, se relaja y dice, sí, todo funcionó, ahora puedo saludar. Estoy muy contenta de estar acá, feliz de estar en este congreso, en mi alma mater, que es la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y por más instituciones que yo visité o estudie o vaya a conferencias, siempre es una alegría estar en la UPN, ya sea física o virtualmente. Entonces, profesora Hilda, muchas gracias por tomarme en cuenta y por la invitación directa hacia mi persona. Usted sabe que se le aprecia mucho. Hoy voy a hablar sobre los modelos educativos en la escuela STEM o STEAM. Son dos términos que pues los vamos a discutir un poco, y la verdad es que quiero que este sea un espacio en el cual estemos un poco relajados, así como un viernes por la tarde, pero que todos salgamos con una idea de cómo se ve STEM, qué es una escuela STEM, qué es un proyecto STEM. Aparte de ser un nombre, tener una imagen en nuestra mente de cómo se puede hacer realidad, basado en todas las capacitaciones y conferencias que han recibido en los últimos 2 días, que yo he participado en algunas, y han sido muy interesantes. Entonces, creo que pues esta también va a ser muy interesante para todos nosotros. Espero tengan listos sus celulares, porque yo utilizo mucho código QR en mis presentaciones. Entonces, si hay algo que les interesa, ahí tengo el código QR por acá, ya saben. Solo tienen que hacer el scan y van a tener acceso al documento. Como aclaración, algunas de las diapositivas están en inglés, pero yo estaré haciendo toda la presentación en español y traduciendo al desarrollar cada tema.
debido a que esta es una presentación que mis colegas y yo a veces utilizamos en otros proyectos académicos aquí en Estados Unidos. Ahora, sabemos sobre ciencia, ¿cierto? Y sabemos también sobre matemáticas. Muchas personas que estudian ciencia, la mayoría, si no es que todas, llevan cursos de física y creo que en toda clase, biología, química, va las matemáticas también. Entonces, como ya han escuchado, mis estudios han sido enfocados en la matemática hasta que saqué mi maestría y decía modelación matemática y yo realmente no entendía a lo que me estaba yendo o a lo que iba a estudiar, pero la modelación matemática es aplicación de matemática a otras ciencias. Y en esta diapositiva yo tengo dos preguntas para ustedes. Piensen en 2 o 3 palabras que se les vengan a la mente cuando escuchan la palabra STEM o qué conocemos sobre STEM o qué significa educación STEM para usted. Brevemente, escríbanlo en el chat y sin presionarlo. Yo les haré saber cuándo pueden compartir su respuesta. A esta actividad se le llama cascada. Y les voy a dar un minuto, lo voy a poner en mi celular, y luego les voy a indicar cuándo puedan presionar para publicar su comentario. De nuevo, pueden responder cualquiera de las 2 preguntas que tenga esta diapositiva. ¿Qué sabemos sobre STEAM o qué significa educación STEAM para usted? Vaya escribiéndolo en el chat y voy a poner mi cronómetro para unos 45 segundos y luego indicarles cuando ya lo puedan publicar. Ok, vamos a compartir las respuestas ahora. Educación orientada a la aplicación de estrategias prácticas de carácter científico, enseñanza integrada en ciencia, tecnología e ingeniería, educación virtual donde hay interacción con la inteligencia artificial, uso de tecnología en la educación. Muy bien. Gracias a los que pudieron compartir con nosotros y pueden seguir compartiendo. Siempre es interesante utilizar el chat como medio de interacción en estas conferencias. Bien, para mi investigación, para esta presentación en específico, hice una revisión de la literatura en investigación en STEM y específicamente esta que estoy presentando acá es el resultado de la investigación realizada en 2018 por 3 de mis profesores, quienes son expertos en educación STEM, y pueden ver aquí la cita, Hammond, Deszeg y Slavitt. El propósito de este estudio que ellos hicieron fue investigar las similitudes y variaciones de la conceptualización de STEM, de la educación STEM. Los profesionales tienen que aprender de sus experiencias, pero
Específicamente, este estudio se hizo con 34 profesionales en 4 contextos. 2 escuelas que ellos llaman tradicional de secundaria, una que es una escuela STEM, y la cuarta institución es una institución distrital. Entonces, de estas, entrevistaron a 34 profesores y ellos también tenían que hacer un mapa conceptual para describir su comprensión de lo que es STEM. Justo lo que yo hice ahora con la cascada, pero obviamente con más tiempo, con algún tipo de intervención. Estos fueron los 5 temas mencionados por estas 34 personas. Fueron muchísimos temas. Imagínense un mapa conceptual. Pero estos fueron los 5 temas mencionados y los más importantes. El 85% dijo que es muy importante considerar un plan de estudios interdisciplinario. 74% mencionó que instrucción activa centrada en el estudiante. 71% experiencias de aprendizaje auténticas conectadas con problemas del mundo real. 59% de los participantes dijeron que es muy importante considerar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, proyectos a largo plazo, tener un contenido riguroso, el uso de la tecnología y artefactos generados por estudiantes. Y el último de estos temas, los que fueron mencionados más del 50%, realmente los de esta lista son los que fueron mencionados más del 50%, las habilidades y disposición del siglo XXI, que este es un concepto teórico muy importante en STEM y se trata sobre el pensamiento crítico, trabajo colaborativo, creatividad e innovación y la resolución de problemas. Entonces, si vamos unificando nuestra idea STEM, en vez de pensar en las 4 o 5 áreas, pues ya vamos pensando en qué hay en común entre cada una de ellas. Y esa fue la idea de esta investigación. Muchas otras investigaciones hablan sobre el aprendizaje basado en proyectos. Este fue el aprendizaje que, basado en una revisión de literatura exhaustiva, estuvo presente en más del 85% de artículos STEM. Este enfoque se centra en preguntas de conducción abierta, son oportunidades de aprendizaje auténticas y colaborativas para todos los estudiantes, y los resultados en presentaciones generadas por los estudiantes son específicamente para audiencias relevantes. Y más adelante voy a presentar ejemplos de qué me refiero con estas especificaciones. Las actividades sostenibles basadas en la investigación son más auténticas. Esta es una palabra muy común en STEM también. Autenticidad para las formas interdisciplinarias. Hay oportunidades de aprendizaje y diferenciación, pero al mismo tiempo, las dificultades inherentes al desarrollo de este tipo de aprendizaje basado en proyectos ha sido estudiada muchísimo en los últimos años. Y una de las mayores dificultades es que es interdisciplinario y requiere una pedagogía no tradicional y un diseño curricular significativo por parte de los profesores. Entonces, ahí es donde está el asunto, como decimos nosotros en Honduras. Ahí es donde, ok, entonces tenemos que cambiar todo el sistema, tenemos que cambiar la escuela, tengo que cambiar mi grado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y este es el objetivo de mi conferencia. Los modelos de educación STEM, específicamente en escuelas de Estados Unidos, que son muy parecidas a los modelos que se llevan a cabo en Europa también. Entonces hay 4 tipos de modelos. Las primeras 2 que ustedes pueden ver en esta diapositiva, es decir, la actividad de un día y el proyecto integrado de varios días, son complementos de lo que me atrevo a decir ya se hace actualmente en la institución educativa, en muchas instituciones educativas. Las últimas 2, que es un curso electivo STEM, una escuela STEM, requieren cambio en la estructura de la escuela y tal vez en la cultura de la escuela, de la ciudad, es un cambio estructural.
Entonces, los primeros 3 modelos podrían ser adaptados fácilmente. Por ejemplo, actividad de un día. Yo sé que en muchas escuelas se hace la feria de ciencias, pero en vez de una feria de ciencias o aparte de la feria de ciencias podemos hacer una feria STEM o STEAM, que no dije al principio, pero voy a estar utilizando los 2 términos en esta presentación. Cuando hablamos de STEAM ya sabemos que lleva arte, pero muchas de las investigaciones que estoy presentando acá solamente es STEM, sin el arte. Bien, entonces si pensamos en una actividad de un día en nuestra escuela, ¿estamos haciendo STEM? Sí, sí se está haciendo. ¿Y cómo sabemos que lo estamos haciendo? Porque la organización del proyecto debe conllevar este enfoque a resolución de problemas, a lo que ya mencioné anteriormente, los 5 pilares como resultado de la investigación, y también puede ser sostenible si decimos, bueno, lo vamos a hacer 2 veces al año o lo vamos a hacer por más de un día. Este proyecto específico, ya estamos hablando de el segundo proyecto integrado de varios días. Curso electivo STEM, voy a dar un ejemplo que yo hice en Honduras y luego me voy a enfocar en el resto de esta presentación en la escuela STEM, ya que es un modelo de educación más alejado de la educación tradicional y el que voy a presentar y desarrollar en esta conferencia. Como les comenté, hice un curso electivo STEM y este curso lo hice con mi beca Fulbright. Yo estoy aquí en Estados Unidos con una beca Fulbright y gracias a todo lo aprendido en este doctorado que es en matemática y ciencia educativa, con un enfoque fuertísimo en STEM, fui de vacaciones a Honduras y dije, bueno, déjame hacer un proyecto de ingeniería y tecnología. Pero me encontré con muchos problemas en el camino. Dije, bueno, los Legos, como ven en la fotografía, simplemente son piezas. Entonces, para hacer robótica, que ahí ya va la tecnología, un poco más de ingeniería, no tenía yo los recursos. Entonces, este fue un pilotaje de investigación y como les dije, están los códigos QR. Uno es para el video de esta actividad que la documenté y otro QR es para el artículo que escribí sobre la actividad. Fue publicado en una revista indexada que es la revista de Fulbright y ahí explico paso a paso cuál fue el proceso para yo poder llevar a cabo este curso. Se llevó a cabo por 3 días y lo que aprendí de los niños, no voy a decir lo que ellos aprendieron de mí porque realmente siento que fue una experiencia para mí, es que se desarrolló muchísimo la creatividad. Era muy abierto, las instrucciones no eran claras. Yo no soy especialista en Legos y robótica, pero me di cuenta cómo ellos estaban midiendo. Si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, era la primera vez que el niño, el estudiante, construía algo con Legos. Y él me dijo que era increíble cómo nosotros podíamos hacer un edificio. Sí, yo carífuna por la forma que habla. Hacer un edificio y hacer cualquier otro tipo de objeto. Después de, como dije, este es un pilotaje y lo que continúa es hacer la primera feria de robótica. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que STEM realmente es esa conexión entre las ciencias, porque yo no hubiese podido hacer todo esto solo con matemáticas. Es más, estoy tratando de decir menos la palabra matemáticas porque así los niños no hubiesen estado al lado mío tan felices porque yo dije, vamos a jugar, vamos a hacer unos diseños. Y ellos estaban muy emocionados, pero yo estaba observando el evento desde una forma muy diferente y cómo yo podía crear escenarios para que la educación estuviese presente en este evento y realmente fue un éxito. Las características de las escuelas STEM. Todos estos componentes críticos son complejos y no son la norma en muchas escuelas tradicionales. Inclusivo significa que
que sea inclusiva, porque está la palabra en el título, significa que debe de ser accesible para todos los estudiantes. Entonces, aunque se vea muy complejo y todo, nosotros debemos de encontrar ese espacio desde escuelas públicas, privadas, para que nuestros niños puedan tener acceso a este tipo de actividades. Ahora, ¿cuáles son esas características? Un plan de estudio centrado en STEM, aprendizaje basado en proyectos, misión inclusiva STEM, apoyos para estudiantes de grupos étnicos o de grupos diferenciados, uso innovador de la tecnología. Se necesita preparar a los profesores de manera que estén enfocados en educación STEM, asociaciones con profesionales STEM, oportunidades para la universidad temprana y oportunidades combinadas de aprendizaje formal e informal. De nuevo, estos resultados fueron obtenidos de una investigación. Voy a hablar más adelante de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, pero esto va alineado a lo que acabo de presentar con mi proyecto de Legos y robótica. Creemos la instrucción para mi actividad fue, debemos crear un objeto que sea algo que ayude a la comunidad. Eso fue todo lo que yo dije. Entonces ellos hicieron sus creaciones y dijeron, creo que este objeto me puede ayudar a transportar agua del punto A al punto B. ¿Por qué? Porque realmente no se utiliza mucho carro en la comunidad, se utilizan más bicicletas y carretas. Entonces era algo que estaba tan conectado a la cultura de los estudiantes y esto les permite a ellos traer esos conocimientos que ya tienen y ponerlos en práctica para resolver este tipo de problemas orientados a proyectos. Pero la mejor manera de ilustrar una escuela STEM es compartir un ejemplo. Y voy a compartir algo del contexto. A este le vamos a llamar, simplemente voy a llamar academia, pero es una escuela STEM. Todo lo que voy a presentar ahora sucedió en la escuela STEM, que es de 6º a 12 grado. Es una escuela STEM inclusiva, es decir, que es una institución pública que cuenta con diversidad socioeconómica, étnica aquí en Estados Unidos. La facultad no STEM es fluida en la educación basada en proyectos. Cuando decimos no STEM, son los profesores de música, otros profesores que no sean de las 4 áreas STEM. El director era un ex profesor, tengo un errorcito ahí, de ciencias naturales, educación docente enfocada en el desarrollo de proyectos integrados de STEM y todos los estudiantes tenían una computadora portátil. Las preguntas de maestros y administradores de esta academia eran, ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué es un plan de estudio STEM? ¿Y cómo se ve la instrucción y la evaluación en un plan de estudio basado en proyectos? Quiero que sepan que, aunque estoy en este país, igual la educación STEM es relativamente nueva y se está investigando todavía. Entonces los profesores se hacen muchas preguntas, hay mucha duda, hay incertidumbre, hay exploración y hay investigación alrededor de la educación STEM. Los retos de la implementación de educación STEM son 3 o se pueden clasificar en 3 áreas: pedagógico, curricular y estructural. Hay mucha reflexión de los profesores sobre cómo necesitan cambiar su propio enfoque de instrucción y dejar que los estudiantes cometan errores para apoyar su perseverancia versus a llegar al diseño correcto, porque esto conlleva mucho tiempo. Otro reto fue la interdisciplinariedad y el tiempo. Fueron complementos que no forman parte del plan de estudio en términos de objetivos disciplinarios. Como sabemos, están los estándares, están los objetivos que tenemos que cumplir para el fin de año, en matemáticas, en ciencias, en tecnología, y luego está este proyecto STEM que no sabían en qué momento de
el año académico lo iban a realizar. Y los niños no tenían el mismo maestro de matemáticas y ciencias, por lo que era difícil hacerlo en todas las clases. Entonces, el objetivo del aprendizaje curricular para un profesor podía ser diferente a otro profesor. Es decir, que hacerlo a nivel de la escuela fue muy complicado. La cuestión del plan de estudio está en frente a STEMificación. El objetivo, un plan de estudio STEM, ese era el objetivo. La educación basada en proyectos con objetivos de contenido auténticos y significativos. La realidad, o sea, lo que estaba pasando, es que los proyectos emanaron de cada disciplina. Habían muchos proyectos. Las grandes ideas de ciencia y matemáticas no fueron puntos focales de los proyectos y las conexiones temáticas eran sumamente superficiales. Entonces, el STEM fue como un tramo para las otras disciplinas. Entonces, de nuevo, piense qué interesante. Está todo acá idealizado de que esto va a ser una belleza STEM y después lo que se realizó es que, bueno, voy a hacer mi proyecto de matemáticas y después le voy a meter algo de ciencia diciendo que esto era una célula, pero en realidad, no sé. Voy a decir algo de ciencia, pero es un proyecto de matemáticas. Eso fue lo que pasó. Todos seguían pensando de forma individual. Y un profesor de 8º grado dijo lo siguiente, y lo voy a traducir totalmente. Todos tenemos estándares en los que debemos concentrarnos. Es posible que pueda hacer algo orientado a la ciencia. Alcanzaría algunos estándares matemáticos, pero pueden que no sean los que necesite. Es posible que se le ocurra algo que involucre muchas matemáticas, pero puede que no sea un proyecto que cumpla con los estándares científicos que esa persona necesita. Entonces, ser capaz de encontrar algo que realmente encaje con ambos es difícil. Puedo ver eso como una meta maravillosa y ese es el ideal. Es donde los niños tienen que ir, es donde el aprendizaje tiene que ir, tienen que estar más integrados. Pero la realidad es que aquí está el currículum común. Estos son los estándares de matemáticas y estos son los de ciencias. Todo esto compartido por un profesor de 8º grado que forma parte de este estudio. Entonces, lo que sucedió es que cada maestro hizo su trabajo en la primera ronda de la investigación cuando estaban explorando cómo conceptualizar un modelo STEM, educativo STEM. Cada maestro hizo lo suyo. Entonces, el de matemáticas, su proyecto, el de PI, el de español, el de estudios sociales, cada una de las ciencias. Y si se fijan, no solamente son las STEM, son todas las clases que se llevaban en esa escuela. Los niños estaban tomando 8 clases, tenían 8 proyectos diferentes, los proyectos estaban sincronizados en un ciclo, no hubo mucha colaboración en la ejecución de proyectos. Esa fue en la fase 1. A mediados de año empezaron a surgir proyectos en los bolsillos de los profesores, la integración seguía siendo impredecible, los modelos de colaboración estaban ahí, pero tenían problemas para integrar sus objetivos de contenido. Entonces, de nuevo, ya estamos encontrando algún punto en común, pero todavía tenemos algunos problemas. Y uno de los grandes problemas fueron las pruebas estandarizadas que se toman al final del año en matemáticas y ciencias específicamente. Pero lo que vemos en esta diapositiva y lo que los profesores mencionan es que, lo voy a leer directamente porque es así, puse la traducción. Así que teníamos estas grandes ideas y acuerdos, lo cual fue positivo, pero nos preguntamos cómo diseñar lecciones individuales y cómo se combina tu lección de ciencias con tu lección de inglés o cómo tu lección de estudios sociales. Si entonces realmente no pudimos hacer eso todavía a mitad de año. Y recordemos que este es el último de los modelos, una escuela STEM. Entonces, como es una escuela STEM, quieren que todas las clases tengan un concepto STEM, hasta inglés, hasta estudios sociales, historia, todos. Entonces, me imagino que
fue mucho más complejo. La fase 3, como ya vemos acá, ya se ve mejor, los círculos denotan una relación entre los sujetos mientras los estudiantes trabajan en el proyecto. No necesariamente una relación disciplinaria, pero al menos hablando de las ideas relacionadas en diferentes clases. Menos proyectos, que si se acuerdan en la fase 1 habían 8 proyectos, y los proyectos reúnen de 2 a 3 disciplinas, no todas. Entonces, ¿cómo se ve esto? Hacemos 1 o 2 o 3 proyectos al año en el cual integramos algunas de las áreas STEM y no necesariamente tiene que ser un proyecto en dicha área STEM. Si es un proyecto de historia, podemos incorporar aspectos matemáticos de ciencia y de ingeniería. Entonces, este modelo, que visualmente es lo que estoy presentando, fue el que mejor funcionó al final de la investigación. Ahora, seguían habiendo algunos problemitas y luego el problema fue la evaluación. ¿Cómo evaluamos estos proyectos? Y cómo realmente nosotros, hablando yo como los profesores, sabemos que los estudiantes están aprendiendo y tenemos una nota al final del parcial, si estamos trabajando todos en esto. Cada uno de los profesores tuvo el trabajo de ver qué estándares en sus clases específicas estaban presentes en cada uno de los proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto que integró matemáticas, ciencia, arte y estudios sociales. Un proyecto integrado del retrato forense, como lo vemos acá. La pregunta principal era, ¿se puede reconstruir la apariencia de alguien en función de su cráneo? Los estudiantes desempeñaron el papel de un científico forense. Entonces, en este tipo de proyectos, como ustedes ven, nosotros podemos tener arte, sí, totalmente. Lo vemos por acá. Matemáticas, ciencias, claramente estudiamos el cuerpo humano, tenemos que saber nombres, los números que se están colocando son específicas partes del cuerpo y estamos trabajando en modelación también. Estamos construyendo puntos de contacto claves cuando se crean este tipo de proyectos. Necesitamos de más de una ciencia, realmente. Y solo voy añadiendo fotos del progreso de este proyecto y lo interesante que fue. Y el final, agregado en la cara, pues como vemos, matemáticas. ¿Por qué? Porque las medidas que tuvo que tomar esta persona, las formas tridimensionales, o sea, hablamos de geometría, en la parte de ciencia, ciencia forense, estudios sociales, ¿cuáles son las dimensiones éticas relacionadas con la privacidad para las pruebas forenses y de ADN? Podemos crear una pregunta de investigación en términos de ciencias sociales. ¿Cuáles son las facciones? ¿Qué representación demográfica tenemos en esa persona? Y el arte, porque esto es una escultura y está en 3D. Este tipo de proyectos son STEM, obviamente que conllevan que los profesores trabajen de forma unificada, que veamos qué estándares de matemáticas, cuándo estoy yo en mi unidad de medidas y formas tridimensionales, o cuándo estoy en mi año de geometría, que muchas veces en noveno, ¿dónde podemos implementar este tipo de actividades? El ejemplo número 2, proyecto integrado, adaptación. Las preguntas son, ¿qué zona del mundo se verá más afectada por el cambio climático? ¿Cómo se adaptaría mejor esa zona al cambio climático? Cuando yo veo estas preguntas digo, bueno, eso es ciencias naturales, puedo decir. Pero acá los estudiantes deciden el área y la mejor manera de abordar la pregunta. Voy a, de nuevo, describir alguna de las ciencias STEM. En matemáticas, tenemos que hacer un mapeo
Estadísticas relacionadas con el impacto del cambio climático. Necesito data. Ciencia, temperatura, sistemas climáticos. En estudios sociales tenemos geografía y arte, porque está la elaboración de mapas, el arte del lenguaje y documentos sobre el cambio climático. Entonces, si nos fijamos en estas preguntas, en inglés se le dice open-ended o muchas preguntas auténticas, como lo decimos en español, es porque realmente no hay una sola respuesta. El profesor debe de estar listo para decir, bueno, aquí es muy probable que los estudiantes puedan justificar más de una respuesta. Y eso está bien, porque forma parte de la explicación, argumentación que ellos deben de también trabajar en las habilidades del siglo XXI, que también las expliqué, el pensamiento crítico, la explicación de nuestro razonamiento y con este tipo de problemas, pues, se puede lograr. ¿Qué pueden hacer los administradores? ¿Cuál es el apoyo que necesitan para los profesores de educación STEM? Proporcionar una visión para experiencias de aprendizaje STEM. Y de nuevo, ese es uno de los objetivos de mi conferencia, presentar ejemplos y decir, con esto nosotros estamos abriéndole las puertas en nuestra institución o en nuestra aula de clases o en nuestro grado a la educación STEM. Motivación para implementar el aprendizaje basado en proyectos en sus aulas, incluido el permiso para cambiar el plan de estudio de la instrucción. Tiempo y apoyo continuos para planificar e implementar este tipo de actividades. Y no quiero causar revuelo en el número 2 de cambiar el plan de estudio de la instrucción, así que voy a aclarar un poco. Podemos hacer modificaciones a nuestros materiales curriculares, al recurso que tenemos, o también hay estudios que mi disertación se enfoca en esa parte de cómo nosotros podemos utilizar el libro que tenemos, el currículum que tenemos, pero ver esas oportunidades especiales para incluir algún proyecto STEM y no necesariamente cambiar todo lo que ya estamos utilizando. Y dos comentarios de profesores. Uno dijo, me estoy haciendo una mejor idea de cómo esta combinación de matemática y ciencia podría funcionar en nuestra escuela. Esto después de profesionalización docente. Y otro profesor dijo, el tiempo para pensar y luego revisar una idea fue muy valioso para mi aprendizaje personal. Ahora sé lo valioso que es esto para los niños. Entonces, fui presentando como el progreso de este estudio de los problemas al principio, cómo se comenzó, los proyectos que tuvieron que ir trabajando, y después de trabajar estos proyectos siguen habiendo problemas, pero ya los profesores reflexionan de la educación en STEM en base a la educación STEM de forma diferente. ¿Qué pueden hacer los profesores y específicamente para fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes? Evaluación formativa a lo largo de un proyecto, no solo midiendo el dominio de los objetivos finales. Realizar rúbricas para ayudar a los estudiantes a comprender hacia dónde se dirigen. Una crítica, creo yo, constructiva para la educación STEM es demasiado abierta. Es decir, ¿cuál es la rúbrica aquí? ¿Cuándo está bien, está mal? Pues es nuestro trabajo como expertos crear estas rúbricas, permitir rehacer y retomar decisiones, aprender de los errores, elección del estudiante por estándares explícitos e integrados. Hay muchas decisiones que el estudiante tiene que hacer en este tipo de proyectos, pero de igual forma los estándares tienen que estar guiándonos para las rúbricas de evaluación. Enseña a los niños a colaborar, porque todo esto se hace en grupo. Ser un alumno con los estudiantes. Los profesores debemos de estar aprendiendo también. Tenemos que ponernos un poco humildes y decir, bueno, en este proyecto yo también estoy aquí para aprender. Fallar, un error es un primer intento de aprendizaje y divertirnos en lo que estamos haciendo. Voy a pasar esta. Un tercer ejemplo, creo que realmente es el cuarto. Los modelos.
La modelación, si recuerdan, es uno de los estudios que he hecho, es la modelación matemática. Y ahora que estoy aprendiendo mucho más de la educación STEM, he expandido mis conocimientos y sé que la modelación es realmente una actividad no solamente de las matemáticas. Está la modelación científica, está la modelación matemática, no sé si está la modelación ingeniería, pero sería interesante investigar. Los modelos son representaciones y descripciones de diseños. Nos ayudan a entender, nos ayudan a comprender. Es más, los proyectos del cráneo y todo lo que vimos hace poco, el proyecto número 1, es un modelo, porque realmente no estamos trabajando con el material en sí. Ahora, ¿qué tipo de modelos existen? Están los modelos físicos, en los cuales podemos verlos, tocarlos, pero son en tercera dimensión y se utilizan para representar sistemas solares, células. Ahora, tienen algunas limitaciones, como por ejemplo, no tenemos la misma visión si está el objeto en 2D o en 3D, como cuando tenemos una maqueta o cuando estamos viendo una impresión, pero realmente sigue siendo un modelo. Están los modelos matemáticos, en el cual comenzamos por un problema, pero tenemos que matematizarlo, es decir, ¿dónde están las matemáticas aquí? ¿Cuál es la fórmula que me puede ayudar? Y la física utiliza muchísimos modelos matemáticos, pero una de las limitaciones es que es exacto si realmente tenemos data, porque hacemos el modelo, pero tenemos que validarlo. Y lo que nos ayuda a validarlo son datos anteriores para saber que realmente es realista lo que estamos presentando. Y luego tenemos modelos conceptuales que se utilizan para entender procesos más largos y complejos como el ciclo de carbón, el ciclo del agua, algunas limitaciones que tenemos menos información cuando el modelo es de 2 dimensiones. Y la modelación científica. Una modelación científica nos ayuda a predecir, nos ayuda a ver, nos ayuda a explicar fenómenos. Entonces, de nuevo, ¿qué tiene que ver todo esto con STEM? El segundo modelo que les presenté fueron modelos matemáticos utilizados en procesos de la ciencia. Entonces, y utilizando tecnología. ¿Por qué? Porque ahora usamos codificación, creo que utilizamos codificación, utilizamos representaciones para nosotros poder observar lo que está pasando y luego predecir. En base a todo esto, yo me imagino que muchos de ustedes están como, sí, entonces yo ya he hecho educación STEM. Exacto. Muchos de nosotros ya hemos hecho educación STEM sin llamarlo de esa manera o sin formalizarlo, pero realmente lo hemos estado haciendo. Ese también que nos dice la célula la podemos hacer con plasticina, que es arte, y hacer cada parte de la célula, o podemos hacer un dibujo. ¿Cuál creen que podría apoyar más al estudiante si unimos ciencia con arte y que las medidas también, o sea, que el núcleo esté en el centro o que sea un poco más grande, que se esté creando? Entonces, todas esas mediciones que podemos hacer con plasticina o con otros materiales, que son arte, las medidas son matemáticas y el concepto es de ciencia. Entonces, para finalizar mi charla, ¿qué es educación STEM? Y espero que estemos todos en la misma página. Esta educación utiliza los conocimientos y prácticas disciplinarias y transdisciplinarias. O sea, que está bien que nosotros pensemos en esto es ciencia, en esto es matemática, en esto es tecnología, esto es ingeniería, está bien, porque usualmente así es como nuestro cerebro trabaja, pero también se abre el espectro a la transdisciplinariedad, que es este momento de reconocer los momentos específicos cuando nosotros estamos utilizando otras ciencias. Se basa en un plan de estudio basado en proyectos y centrado en el alumno. STEM es proyectos. STEM es
aprender haciendo. Es desordenado. Las metas y los métodos de enseñanza son flexibles, aborda preguntas, adaptaciones, reinicios, errores, se aplica en el mundo real, incorpora el conocimiento de los estudiantes y es la elección del estudiante, pero los objetivos tienen que ser con contenidos rigurosos. Entonces, yo diría la educación STEM, los modelos de educación STEM son flexibles de alguna manera, pero también son muy rigurosos en la parte de contenido. Es decir, ¿dónde vemos el arte aquí? ¿Cuáles son los estándares? ¿Dónde está la matemática? ¿Cuáles son los contenidos matemáticos que estamos evaluando en esta actividad? ¿Qué ciencia, cuáles conceptos de biología, química, física estamos evaluando y cómo se ve esta parte en esta actividad? ¿Cómo combinamos todo esto en un proceso educativo? Y esta es la conclusión de mi presentación. Muchísimas gracias. Ahora el código QR que está por ahí es de mi LinkedIn, por si me quieren seguir, porque por ahí comparto mi trabajo por mi cuenta de LinkedIn y estoy muy contenta y dispuesta de responder a cualquier pregunta que haya de los participantes. Muchísimas gracias, Magister Johanna. Muy educativa su propuesta. Creo que le da más ideas a los profesores de cómo deben trabajar este enfoque, ¿verdad? Hoy estábamos hablando que pues está desarrollado como un enfoque y bueno, sabemos que ha sido más desarrollado en los países europeos y que tal como usted dijo, a pesar de ser Estados Unidos, pues no está tan desarrollado. Sin embargo, hay escuelas que ya tienen un enfoque, un modelo un poco más avanzado que el de inmersión. Hoy en la mañana les contaba yo a los participantes que aquí lo que más se está haciendo en escuelas bilingües es un poco de robótica, en el CIE se está haciendo también un poco de programación y algo interesante es que ya nuestro instituto, ¿verdad? Tiene un equipo STEM, ¿verdad? Que está formado por profesores de ciencias, de matemáticas, inclusive la profesora de música, ¿verdad? Ayer nuestro profesor de física explicó cómo hacer un proyecto de ondas en física, pero tomando en cuenta los instrumentos musicales. Entonces yo creo que todas estas ideas ellos las pueden ir madurando para para trabajar en proyectos interdisciplinarios, ¿verdad? Otra de las cosas que me parece, les comparto ideas porque creo que les gustó mucho y no hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que me la escriba, le mandan a decir que es una excelente ponencia, ¿verdad? A mí me parece muy interesante todo el trabajo que usted está desarrollando, ¿verdad? Con las escuelas, con los niños, ¿verdad? Siempre hemos pensado, yo como con mi experiencia profesora de ciencia y todos los que estamos aquí, que de alguna forma hemos trabajado el enfoque y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sobre todo en algunos colegios que se trabajan proyectos, que se trabajan, que por ejemplo yo conocí una profesora de matemática y física que ella también desarrollaba, por ejemplo, con sus estudiantes maquetas, que fue algo que usted dijo, ¿verdad? Con los ejemplos de utilizar modelos a escala y entonces ella hacía pues el Partenón y todos esos iconos de la arquitectura, ¿verdad? Que hay. Entonces ya cuando usted utiliza escalas, medidas, así como un día el profesor Héctor fue al patio de UPN y fue haciendo escala el sistema solar con sus estudiantes de ciencias de la Tierra, ¿verdad? Las maquetas que ellos hacen también sobre estructura del suelo. Y realmente ciencias naturales y matemática también son riquísimos en el modelaje, ¿verdad? Y lo interesante es, como estaban diciéndonos hoy en la mañana, el profesor Pastrana es
ir buscando ideas que aplicar con sus estudiantes, ¿verdad? Aquí le hacen una pregunta y dice, ¿cuál modelo podría ser ideal para Honduras? ¿Modelo basado en competencias o modelo STEM? Gracias por la pregunta y creo que sería muy interesante que esa información viniera de los profesores, porque yo ahora que trabajo más con profesores como investigadora, digo, tengo tanto que aprender de ellos y a veces uno va como a imponer. Yo digo que en Honduras el proceso basado en competencias es ideal porque nosotros como profesores aprendemos a evaluar el proceso y no el fin, que es el producto. Y creo que los estudiantes y nosotros a veces estamos muy acostumbrados a eso. Y a mí me pasó muchas veces que yo digo, no estoy disfrutando el camino. Yo solo estoy disfrutando si tengo éxito al final, si hago mi maqueta o si hago el proyecto como se tenga que ver y si tengo una nota. Entonces, basado en competencias es hacer explícito para los estudiantes cuáles son las competencias que ellos están trabajando, ya sea antes del proceso, durante o después, decirles por qué son importantes y la educación del modelo STEM puede formar parte de ese modelo basado en competencias. Total, entonces decimos, bueno, estamos uniendo estos contenidos científicos, los vamos a presentar en un proyecto interdisciplinar y vamos a estar observando, notando, evaluando las competencias durante el proceso. Puede ser muy ideal, como vimos en mi presentación, pero todo tiene un inicio. Entonces digo, empecemos por un proyecto y después vemos cómo nos va. Así es, y precisamente uno de nuestros ponentes en la mañana dio todos los instrumentos que podemos hacer para ir evaluando el proceso, no solo el producto, ¿verdad? Y eso hace que se trabaje una gran variedad de competencias. Aquí tenemos otra pregunta. Desde su experiencia, el modelo STEM puede mejorar las actitudes hacia una materia en específico. Jennifer, muchas gracias por esa pregunta y la respuesta es sí. Basada en mi investigación y en la poca experiencia que tengo como investigadora STEM, una de mis enfoques al principio era dónde está la M en STEM, porque yo leía y leía y solo era ciencia y ciencia y ciencia y yo aquí dónde están las matemáticas y yo metía el rollo con mis matemáticas, como decimos en nuestro español coloquial en Honduras. Entonces, a mí misma me empezó a gustar la ciencia, porque tenía que aplicar lo que yo ya sabía en matemáticas para resolver problemas de ciencia. Y ahora yo puedo hablar de la célula y de modelos de clima. No sé el fondo del asunto, no soy una experta, pero tengo que aprender algo para poder matematizarlo y utilizar STEM, que es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando me invitaron a un congreso de ciencia, dije yo, ay, ahora soy de los de ciencias, qué alegre, porque me encanta. Los estudiantes lo mismo, hay muchos estudiantes que son antimatemáticas y dicen, a mí no me gustan las matemáticas, pero les encantan estos proyectos y tienen que hacer medidas, tienen que analizar datos. Y al final después dicen, bueno, realmente no es tan difícil trabajar con tablas y tabular y analizar y hacer aritmética con estos datos. Entonces hay un cambio de actitud que en investigación le llamamos identidad, STEM identity, que es identidad en cuanto a STEM, o cómo nos sentimos con esta ciencia y cómo van cambiando nuestras percepciones y pensamientos en base a nuestro desenvolvimiento con este tipo de proyectos. Así que sí, es muy importante y está siendo comprobado por la investigación. De hecho, se está apoyando mucho el estudio de niñas en áreas STEM para que se creen niñas, como hay mucho tabú en cuanto al papel de la mujer en la ciencia, ¿verdad? Y ha sido históricamente bastante discriminada.
Entonces ahora hay mucha oportunidad para mujeres en la ciencia y se hace niñas en la ciencia, ¿verdad? Que puede ser un proyecto soñado, ¿verdad? Para niñas en la ciencia en Honduras, ¿verdad? Es muy Claro, interesante. y también el aprendizaje colaborativo, El porque aprendizaje, así es. eso hace que tenga que ser un resultado en equipo, no se trabaja solo. Y lo que usted dice, habrán niñas, habrán personas de diferentes culturas o etnias y deben de trabajar juntos para tener éxito en estos proyectos. Así que el rol de la mujer ha sido muy investigado en este tema también. También, también. Muchísimas gracias, Magister Johanna. Y le agradecemos toda su participación. Y en tal sentido, voy a compartir pantalla. Ya lo tengo. Ok. Tenemos aquí un diploma que le vamos a otorgar por habernos colaborado, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestro Congreso, ¿verdad?, de Ciencias Naturales, y dice lo siguiente: la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Ciencias Naturales, otorga el presente diploma de reconocimiento a la magíster en Ciencias Johanna Elizabeth Thomas por participar como ponente en el 5º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, la enseñanza de las ciencias naturales desde STEM, desarrollado el 3 de noviembre del 2023, extendido en la ciudad de Tegucigalpa a los 3 días del mes de noviembre del 2023, y firman el magíster Carlos Gerardo Aguilar Núñez, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y su servidora magíster soy la Maribel Moncada, jefe de Departamento de Ciencias Naturales de la UPNFM. Se lo haremos llegar a su correo, y nuevamente muchas gracias por esta interesante ponencia el día de hoy.